Hola mundo, bienvenidos a este segundo episodio de nuestro ciclo de panadería donde vamos a hablar sobre la levadura, ese ingrediente tan misterioso que es responsable de hacer que el pan crezca. Si no has visto el video anterior en el que hablamos de medidas y discutimos la importancia de las medidas precisas en la panadería, te invito a hacerlo después de este para que tengas los conocimientos básicos necesarios para el próximo video en el que realizaremos tu primer pan. Asimismo, te invito a suscribirte a este canal, a darle like a este video y compartirlo con quien gustes. En este episodio tenemos los siguientes objetivos de aprendizaje. Aprenderemos qué es la levadura, la fermentación y sus beneficios. Aprenderemos cuáles son los diferentes tipos de levadura comercial que utilizamos en panadería. Te enseñaré cómo conservar la levadura una vez que la has abierto. Aprenderemos a calcular cuánta levadura debemos utilizar y cómo debemos variarla según las diferentes condiciones. Te demostraré cómo activar la levadura y cómo determinar si tu levadura está buena. Y por último, responderé algunas preguntas frecuentes y nombraré algunos hechos interesantes. Comencemos hablando sobre la levadura, la fermentación y sus beneficios. Lo primero que debo decirte es que la levadura está compuesta por microorganismos vivos. Inclusive la levadura comercial que viene granulada está compuesta por microorganismos que están vivos. La levadura son organismos unicelulares que son parte del reino animal fungi y como tales son primos de otros hongos como los champiñones, los hongos porcini y las trufas. Son un género aparte, es decir, son microorganismos que no son ni virus ni bacterias, son levaduras. Las levaduras en la gastronomía nos regalan algunos otros productos como el vino, los quesos, la cerveza, el yogur y por supuesto el pan a través de un proceso llamado la fermentación. Definamos entonces formalmente qué es la fermentación en la panadería. La fermentación es el proceso mediante el cual las levaduras descomponen los azúcares presentes en el almidón de las harinas en dos productos básicos, dióxido de carbono y etanol. También se obtiene un tercer producto indirecto que son ácidos producidos por bacterias acidolácticas al procesar el etanol producido por la levadura. La fermentación posee tres beneficios básicos en la panadería. El primero de ellos es el crecimiento de la masa. La fermentación produce dióxido de carbono y este gas es atrapado por la masa que se hincha y como resultado obtenemos un pan esponjoso y más suave. El segundo beneficio es que la fermentación nos da el sabor del pan. Los ácidos producidos como resultado del proceso de fermentación son los que dan al pan su perfil de aromas y sabores. Y el último beneficio es que la fermentación alarga la vida del pan. Al acidificar la masa, cambia su composición química y se convierte en un sustrato que no es óptimo para el crecimiento de mohos, que son el principal organismo que ataca al pan. Vamos a hablar ahora de los diferentes tipos de levadura. En panadería tenemos básicamente dos tipos de levadura. El primero son las levaduras naturales que el panadero cultiva en las llamadas masas madres. Sin embargo, son materia para otro video, para otra serie de videos y para otro ciclo de panadería diferente que son los panes artesanales porque son un mundo diferente. Y el segundo tipo del que nos vamos a ocupar en este video es la llamada levadura del panadero. Esta levadura del panadero es del tipo Saccharomyces cerevisiae, que traduce algo así como un dulce de la cerveza, y aunque es de la misma especie de la levadura que nos produce la cerveza, son razas distintas. Si la comparásemos con pájaros, una sería un perico y la otra sería un loro. La levadura del panadero se produce en grandes fábricas donde los biólogos aíslan las mejores hebras de levadura, las que ellos ven que son más potentes y más vigorosas, y las reproducen en condiciones controladas en un sustrato alto en azúcares, controlando la temperatura, la cantidad de oxígeno, la cantidad de humedad, etc. Y de unos pocos miligramos de levadura obtienen muchas toneladas un par de semanas después, las cuales son procesadas y nos dan los 6 principales tipos de levadura que tenemos en panadería. El primer tipo es la levadura en crema, que se utiliza en las panificadoras muy grandes, se despacha en cantidades inmensas por gandolas, tiene que utilizarse muy rápido y conservarse en condiciones muy especiales. El segundo tipo es la levadura compacta, la que se utiliza en panadería, que normalmente viene en unas barras y hay que conservarla refrigerada, tiene una vida de aproximadamente 2 semanas y el 66% del peso de la barra
es humedad. Luego tenemos los dos tipos de levadura comúnmente disponibles en el hogar. El primero de ellos es la levadura seca activa, a la cual se le ha reducido muchísimo el contenido de humedad, nada más tiene 5% de humedad, viene granulada y es la levadura que obligatoriamente tienes que activar antes de utilizarla. El segundo tipo de levadura que tenemos en el hogar es la levadura seca instantánea, que es esta que tengo por aquí. También tiene un contenido de humedad muy bajo, el grano es más pequeño y no es necesario activarla antes de utilizarla, a menos que tenga mucho tiempo abierta y necesites verificar si funciona o no. Y por último tenemos otros dos tipos de levadura que no son muy comunes. El primero es la levadura de crecimiento rápido, que no es muy buena, se utiliza principalmente en las máquinas automáticas de hacer pan que hay en algunas cocinas. Y el último tipo es la levadura muerta, levadura que ya no funciona, sin embargo se utiliza para la elaboración de algunos panes planos porque otorga extensibilidad a la masa. Vamos a hablar sobre cómo conservar la levadura. El primer consejo que puedo darte es que evites comprar exceso de levadura. La levadura es un organismo vivo, tiene fecha de caducidad, va perdiendo la efectividad a medida que va pasando el tiempo y si compras demasiada levadura en casa se te va a dañar. Nos está pasando ahorita en Venezuela que conseguimos estos paquetes de levadura que son demasiado grandes para lo que puedes preparar en casa, entonces te recomiendo no comprarlos, sino que veas los sitios donde venden cosas por peso que usualmente tienen levadura y puedes comprar 10 o 20 gramos. Si estás en el extranjero, usualmente consigues levadura en porciones pequeñas en los supermercados, entre 7 y 15 gramos, 20 gramos, etcétera, que son los tamaños óptimos para tener en casa. Pero si tienes mucha levadura, ¿cómo debes conservarla? Bueno, debes conservarla en un frasco limpio, muy seco, alejado del calor y alejado de la luz solar. Yo la tengo aquí en este frasco hermético que me permite utilizar una cucharilla con comodidad. Utiliza siempre instrumentos que estén muy limpios y muy secos, porque los peores enemigos de la levadura granulada son el agua, la sal y el azúcar, es decir, cucharillas muy limpias. En casa puedes utilizar un frasco de vidrio sin ningún problema, siempre que esté muy limpio, y ten presente que la levadura, una vez abierta, tiene una vida aproximada de 3 a 6 meses. Hay quien te recomienda que si no la vas a utilizar la conserves en la nevera, está bien, si decides hacerlo así, puedes hacerlo, pero cuando la saques, saca lo que vas a utilizar y la devuelves en la nevera para que no te produzca humedad. Hablemos ahora de cómo determinar la cantidad de levadura que debemos utilizar. La levadura es un ingrediente que realmente siempre es variable, pero como regla general para panes del método directo, que son los que les enseño en este ciclo básico de panadería, utilizamos 1% del peso de la harina si es levadura granulada, bien sea seca activada o instantánea, o utilizamos 3% del peso de la harina cuando es levadura comprimida en pasta, levadura fresca. Puedes utilizar mayor o menor cantidad de levadura para acortar o alargar el proceso de fermentación, pero tienes que tener presente que a mayor cantidad de levadura que lleve un pan, menor será su calidad, e inclusive si utilizas exceso de levadura puede resultar indigesto. Con la levadura puedes hacer que el pan crezca más rápido o más lento, pero no vas a hacer que crezca más grande, porque eso no depende de la levadura, eso depende del gluten y de la estructura de la masa. Hay que tenerlo claro. Más levadura no significa un pan más grande, significa que el pan crece más rápido. ¿En base a cuáles factores variamos la cantidad de levadura? Bien, el primero es el clima. En climas muy fríos la levadura tarda más tiempo en actuar que en climas cálidos. En climas fríos se utilizan cantidades superiores de levadura o tiempos de levado más largos, y en climas cálidos se utilizan cantidades menores de levadura. El segundo factor es la receta del pan que vamos a preparar. Panes muy enriquecidos, con mucha grasa, mucho azúcar o muy salados, demoran la acción de la levadura. El tercer factor es la cantidad de masa a preparar. Cuando preparamos cantidades muy grandes de masa, hay que reducir la cantidad de levadura porque los procesos de división, boleado y formado van a tardar más que con masas pequeñas, y durante ese tiempo la masa va a estar fermentando y no quieres que sobrefermente. El método de panificación que vamos a utilizar no es la misma cantidad de levadura que utilizamos en un pan rápido de método directo que en un pan
con método indirecto, que utiliza prefermentos, que en un pan con refrigeración y retardos, que en un pan artesanal, etc. Cada método de panificación lleva porcentajes diferentes de levadura. El orden de los procesos. En el taller de panificación tenemos que hornear muchos tipos diferentes de panes y todos tienen cantidades diferentes de levadura, entonces ordenamos los tiempos en base a los turnos de horneado, a los tiempos de amasado, tiempos de procesamiento, forma del pan, etc. Y el último es la altura. Este es un efecto difícil de observar en masas pequeñas, pero a mayor altura hay menor presión atmosférica y como el pan tiene menor presión atmosférica tiende a crecer más rápido. Sin embargo, nuevamente es difícil de observar en masas pequeñas, pero cuando son más grandes masas sí requiere ajustar la cantidad de levadura. Es importante que tengas presente que los cálculos de levadura no son una fórmula matemática y ajustarlo requiere la observación y la experiencia del panadero. No en vano se llama un maestro panadero. Tiene que conocer muy bien sus masas, tiene que conocer muy bien las condiciones del taller y tiene que observar constantemente qué está ocurriendo para adaptar los porcentajes de levadura y del resto de los ingredientes para obtener siempre el mismo pan. Pasemos ahora a la demostración sobre cómo activar la levadura granulada. Ten presente que si tu levadura granulada es del tipo seca activa, siempre tienes que realizar este procedimiento para que funcione. Si tu levadura es instantánea, no tienes que realizarlo si estás seguro que está buena. Si no estás seguro porque ya tiene un tiempo abierto y la tienes conservada, te recomiendo probarla, o si no estás seguro de qué tipo de levadura es. A mí me pasa que cuando la compro al detalle no siempre estoy seguro de qué tipo de levadura es y siempre la pruebo. Te recomiendo como regla general siempre probarla, así que sin más demora, comencemos con la demostración. Comencemos entonces la demostración. Vamos a activar la levadura de dos formas distintas. En la primera forma la vamos a activar con azúcar y en la segunda forma la vamos a activar con la harina de trigo. Es importante que tanto el agua que vas a utilizar para activar la levadura como la harina que vas a utilizar sean parte del agua y la harina que pesaste para la receta, para que no cambies las proporciones. Si utilizas más agua y más harina de lo que te pide la receta, entonces vas a cambiar las proporciones y vas a tener un pan distinto. Entonces, comencemos. Simplemente vamos a tomar la levadura, toda la levadura que te pida la receta, la vas a agregar en el agua, vas a agregar, en una vamos a agregar el azúcar y en la otra vamos a agregar una cucharadita de harina. Vamos a revolver hasta que se disuelva. Quiero comentarte varias cosas importantes sobre el agua. Es importante que sea agua limpia, agua potable, porque va a ir a un alimento. Lo segundo es la temperatura. Es importante que la temperatura del agua no sea caliente. Muchas veces los recetarios de panadería te piden que actives la levadura en agua tibia. Sin embargo, eso significa agua a temperatura ambiente aquí en Venezuela. Agua entre 26 y 28 grados. Si el agua está muy caliente, puedes matar la levadura muere a los 50 grados centígrados, entonces no actives la levadura en agua caliente, por favor, no la actives en agua caliente, es un agua entre 26 y 28 grados y eso es un agua que tú sientes fría al tacto. Entonces, ten presente eso porque es muy importante, porque si la activas en agua caliente, tu levadura se va a morir y no te va a crecer el pan. Ahora esperemos unos minutos a ver el efecto de la activación de la levadura. Bien, sabemos que la levadura está buena cuando hace burbujas al activarla. Hizo burbujas, fíjate que hay burbujas en la coronilla y hay un poco de burbujas en el centro, y con el azúcar es más evidente. Hizo más burbujas mucho más rápido, eso tiene una razón. Si la alimentas con harina, la levadura tiene que descomponer los almidones de la harina, separar el azúcar y procesar el azúcar. En el azúcar ya el azúcar es azúcar y no tiene que hacer eso, y por eso actúa mucho más rápido, y por eso es que te recomiendo que siempre hagas las pruebas con azúcar. Recuerda que la prueba se hace bien sea levadura seca activa o levadura instantánea. Aquí tienes levadura instantánea, yo siempre te recomiendo probarla, especialmente si es levadura que has conservado en casa. Finalizada la demostración, vamos a resolver ahora algunas dudas frecuentes y vamos a presentar algunos hechos interesantes. La primera pregunta: ¿hay panes sin levadura? Sí, hay una serie de panes sin levaduras, todo un mundo que se llama los panes ácimos,
Y tenemos varios panes muy conocidos como la tortilla mexicana, el roti de la India, la tortilla de rescoldo chilena, y en Venezuela no nos quedamos atrás con la arepa y el casabe. Los panes no siempre tienen que ser de harina de trigo. Hecho interesante número 1. Les presento a doña Griseldina, mi masa madre rígida, que cultivé yo mismo, está bien activa, hace unos panes hermosos y su nombre es en honor a mi tatarabuela, cosa que me parece interesante solamente a mí. ¿La levadura se activa en agua caliente? No, la levadura no se activa en agua caliente. De hecho, la levadura muere a los 50 grados centígrados. La temperatura óptima del agua para activar la levadura son 26 grados centígrados, y ten presente que eso es un agua que vas a sentir algo fría al tacto. Hecho interesante número 2, la levadura instantánea es tan potente que en el taller de panificación podemos levantar en promedio 80 kilos de masa con un solo paquete, lo cual son 50 kilos de harina, que es un saco. Y dependiendo del pan podemos levantar hasta 8000 kilos de masa o toda una gandola de 100 sacos de harina. ¿Qué hago si la receta no me dice qué tipo de levadura debo utilizar? Bien, en ese caso lo que te recomiendo es que asumas que la receta te está pidiendo levadura fresca, levadura en pasta, por lo que si vas a usar levadura granulada, bien sea seca activa o instantánea, utilices la tercera parte del peso de levadura que te solicita la receta. Es mejor alargar el tiempo de fermentación a utilizar exceso de levadura. Hecho interesante número 3. Como te habrás dado cuenta al principio, el vino, el pan, la cerveza, el yogur y el queso son productos que se conocen desde hace muchos miles de años, y es que la humanidad dominó el proceso de fermentación muchísimos siglos antes de que Louis Pasteur descubriera en 1857 la existencia de las levaduras y comprendiese el proceso de fermentación. Si la receta me pide levadura instantánea o seca activa y lo que tengo es levadura en pasta, ¿qué cantidad debo utilizar? Bien, en ese caso tienes que multiplicar por 3. Por cada gramo de levadura granulada, seca, activada o instantánea debes utilizar 3 gramos de levadura en pasta. Si la receta me pide levadura fresca y lo que tengo es levadura seca instantánea, ¿qué hago? Bien, nuevamente haces al revés. Simplemente divides entre 3 la cantidad de levadura granulada que te piden. Si te están pidiendo 3 gramos de levadura granulada, vas a usar 1 gramo de levadura. En cuanto a las levaduras granuladas, ¿la levadura seca activa y la levadura instantánea se utilizan en la misma proporción? Sí, se utilizan en la misma proporción. Espero que hayas aprendido algo nuevo el día de hoy. No te pierdas el tercer episodio de este curso básico de panadería, donde vamos a preparar tu primer pan, el pan deli, bien sea para hamburguesas, perros calientes o hot dogs o submarinos. Y recuerda suscribirte al canal, darle like a este video y compartirlo con quien gustes. Gracias por estar allí. Chao.